Obviamente la cuestión está en debate, todavía no se empezó a tratar. Obviamente también falta que la Corte juegue sus cartas. Me decían que puede ser antes de marzo, es decir, quedan todavía 10 días. La Corte seguramente dirá algo del tema de DNU, pero ya tenemos conectado a Nicolás Schick. Nicolás Schick es abogado civil y laboral, muy interiorizado en estos temas. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nicolás. ¿Qué tal? Un gusto, muy buenas noches. Igualmente. Uno dice, vamos a hacer una pregunta muy fácil para que entienda. Un abogado laboral, cuando se le plantea una reforma laboral o el debate de una reforma laboral, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Para qué está hecha? ¿Cuál es el objetivo? ¿O simplemente se ocupa de la cuestión técnica del análisis? Digamos, en primer lugar, siempre que hay una reforma laboral se tiene que analizar desde el punto de vista progresivo. Hay un principio en el derecho al trabajo que se llama principio de progresividad, en donde todas las modificaciones o alteraciones que se hagan en una relación entre un empleado y un empleador tienen que ser para mejorar las condiciones de trabajo. Si nos atendemos estrictamente a lo que fue el decreto al DNU 7023, sí, en los 44 artículos que establece para alterar, digamos, prácticamente toda la estructura de una relación de trabajo, claramente eso se observa que no solo viola el principio de progresividad, sino que es inconstitucional. El decreto en sí y digamos lo que fueron los artículos que se modificaron y de la forma que se hicieron, es imposible que eso pueda prosperar. O sea, la reforma de Milei no sería a priori, según lo que vos decís, en beneficio de los trabajadores. Todo lo contrario, es un ataque absoluto, inusitado, porque desde todo punto de vista, desde lo que es la contratación, el inicio de una relación, lo que es el desarrollo de la relación y lo que es la finalización. Por un lado, hasta se llega a modificar lo que se denomina estrictamente una relación de trabajo, donde la relación de trabajo queda directamente distorsionada, se equipara a una relación comercial y civil, y sabemos que justamente la base del derecho al trabajo es equilibrar la desigualdad económica, cultural y el estado de necesidad que existe entre un empleado y un empleador, situación que no se da ni en el derecho al trabajo, ni en el derecho civil, ni en el derecho comercial, donde las partes son consideradas iguales. Claro. Y por otro lado, para darte un ejemplo, digamos, extremo y que llamativamente no se habla, por ejemplo, si un trabajador tiene que iniciar un juicio, sostener, digamos, soportar todo el tiempo que lleva un reclamo laboral, y si llega a ganar, además de lograr la condena, tiene que financiar al empleador, ya que le permite al empleador pagar en 12 cuotas una indemnización, lo cual es irrisorio, y yo entiendo que la Corte no solo no va a aprobar esto, sino que además va a declarar inconstitucional el DNU, porque tampoco se cumplen justamente los requisitos básicos, que son la necesidad y urgencia. Acá no había ni necesidad ni urgencia. Y hay que tener presente que en ese decreto se alteran y se modifican más de 3.000 leyes, claro, lo cual en este contexto o sea, uno puede entender que se quieren revisar cosas, que lógicamente cambian, el escenario va cambiando, hay modernización, por ejemplo, la aplicación de la actividad artificial a las relaciones de trabajo, o las modificaciones que existieron a partir de la pandemia en cuanto al tipo de vínculo que existe a nivel a distancia, el teletrabajo, bueno, los trabajos desde la casa, etcétera, pero no volver a cero, donde un empleado directamente, o sea, cuando un empleado presta funciones, es elegido, se es sometido a una dirección, recibe un sueldo por eso, a un control, y en este caso desaparece todo. De alguna manera se está permitiendo que los empleadores puedan contratar trabajadores sin registrarlos en negro, sin pagar los aportes, y despedirlos sin pagar. Entonces eso no solo eso logra exactamente lo que dicen los propios fundamentos del decreto, que dicen, bueno, se busca una previsibilidad, y eso es justamente lo contrario, genera una imprevisibilidad porque, digamos, hay normas que no pueden ser alteradas, claro, y por otro lado, justamente en lo que refiere a una de las cuestiones más, digamos, que fueron motivo de polémica, que son las multas de la ley de empleo, que se aplican cuando una relación de trabajo está mal registrada o directamente no está registrada. Entonces eso de alguna manera tiene una sanción que son importantes, pero tiene un cálculo, es objetivo y puede ser de alguna manera previsto por, claro, quien
porque incumple. Mientras que si se permite que el empleador tome un empleado, lo tenga en negro y después el empleado se presenta en la justicia y prueba la relación de trabajo, ahí se torna un derecho en una cuestión discriminatoria que genera una indemnización todavía más importante. Y en ese caso sí se da la imprevisibilidad porque las sanciones pueden ser mucho más duras de lo que es la propia ley de empleo. Claro. Ahora, Nicolás, ya ha habido fallos que pararon la reforma laboral. ¿Eso qué validez tiene hoy? Bueno, los fallos que salieron justamente se aplicó una sala de feria durante el mes de enero y en este momento van a ser revisados por la Corte porque el Estado presentó un recurso extraordinario y ahí es donde, digamos, va a estar la última palabra, ¿no? Porque independientemente de lo que diga primera instancia o segunda instancia, es la Corte la que tiene la... Ahora, vos hablaste antes de la Corte anulando todo el DNU, o sea, no solamente el capítulo laboral. Por supuesto, bueno, llega a la Corte por la cuestión laboral, pero según los propios fundamentos que tiene la Corte para la existencia de la aplicación que están en el 99 inciso 3 de la Constitución, que son los requisitos de necesidad y urgencia, y que la propia Corte en muchos fallos ya determinó que se tienen que dar situaciones extremas, ¿no? O sea, por ejemplo, una guerra, una sedición, rebelión, terremoto, o sea, situaciones que obliguen a tomar una decisión o sacar una ley en forma inmediata, o un DNU, mejor dicho, en forma inmediata sin pasar por el Congreso. Bueno, ninguna de esas situaciones se dan y lo que refiere justamente a las relaciones de trabajo merecen un análisis, merecen un debate y que sean, digamos, consultados los verdaderos especialistas, no una persona o dos personas que son los autores de un escándalo jurídico que entiendo yo es imposible que prospere, con el fundamento de que, bueno, el trabajador es el responsable de que haya prácticamente inflación, devaluación. Se toma al trabajo, si uno mira y analiza cada uno de los artículos, a la conclusión que llega es que el trabajador es la casta, es el responsable de todo y es el que tiene que ser sancionado cuando debería ser exactamente al revés. O sea, no es exagerado decir, como dicen algunos, es una reforma hecha por y para los empresarios, digamos. Bueno, favorece justamente a los empresarios, pero no todos los empresarios, a los empresarios incumplidores, porque los empresarios que cumplen, que pagan los aportes, no tienen ningún tipo de riesgo. Acá la cuestión, si querés analizarlo desde el punto de vista económico, es el grado de aportes y contribuciones que tienen que hacer los empleadores sobre un salario, que a veces, sobre un salario, vamos a ser concretos en un número, que puede ser 100, bueno, en realidad pagan 170 porque 70 se le van en impuestos. Entonces, eso es lo que tendría que revisar. Por eso el empleador prefiere asumir a veces el riesgo, y a veces por necesidad, obviamente, de no registrar o registrar defectuosamente a un empleado, porque si no, automáticamente se le hace, el negocio no se le hace rentable. Claro. Y te voy a aclarar una cosa más. La que se denomina digamos, industria del juicio, que la utilizan como fundamento y se repite permanentemente en todos los ámbitos, tampoco existe. Porque este DNU, para que tengas una dimensión del caso, se refiere, afecta a 15 millones de trabajadores. Claro. Entonces, acá, si uno analiza las estadísticas de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, actuales, ahora desde fines del 2023, observa que solamente se iniciaron 30.000 juicios, contemplando no solo despidos, sino también accidentes, amparos, etcétera. Entonces, es menos del 0,5%. Sí, muy marginal, muy marginal. Y además, y otra cosa más, se habla también de que va a generar mayor empleo. Hoy, según las... Hoy no hay un desempleo, digamos, tan dramático como se hace parecer, porque el propio INDEC, que no está hoy ya tan cuestionado, acaba de publicar un porcentaje de un 6.5% de desocupación, así que no estamos hablando de una necesidad urgente de generar puestos de trabajo. El problema es la calidad de los puestos de trabajo. Ahora, Nicolás, y, lógicamente, Nicolás, el otro día en la carta de la expresidenta Cristina Fernández, ella habla de una reforma laboral moderna, digamos, no niega que haya que discutir algunas cuestiones. Vamos a ponernos del lado de esa idea. ¿Vos creés que hay que discutir algunas cuestiones y en particular, si hay que discutirlas, cuáles son?
Bueno, un poco lo que te mencionaba al principio, la aplicación de la inteligencia artificial sería algo novedoso que se está aplicando, que está reemplazando cierta fuente de trabajo, que está reemplazando a cierto tipo de trabajadores, incluyendo a los abogados, porque muchas situaciones por ahí contractuales, puntuales, se pueden resolver a través de la inteligencia artificial. Y después, bueno, lo que refiere al trabajo a distancia, a las relaciones o a los trabajos no solo a distancia física, sino también de países, donde, te lo voy a decir al revés, donde empresas extranjeras contratan a trabajadores argentinos, porque lógicamente son mano de obra más barata por el tipo de cambio, y esas situaciones por ahí son más importantes, son más urgentes e inmediatas, porque hay un avance, hay una modificación en el tipo de relación de trabajo en donde el empleado, digamos, hace tareas que son diferentes hoy a las que se hacía quizá hace 10, 20 años atrás. Y eso va en función de la tecnología. Entonces, analizar ese tipo de cuestiones, o si querés, te lo hago un poco más terrenal, lo que son las aplicaciones, digamos, o Uber, o ciertas aplicaciones que requieren la utilización de una fuerza de trabajo distinta a la que se venía realizando, y eso sí merece un estudio para evaluar, digamos, los extremos de una relación, pero no la destrucción total y volver, digamos, a una relación que son de trabajo, pero que la buscan encuadrar en otras disciplinas, como son el derecho comercial y el civil, que por supuesto son muy perjudiciales para la parte débil, ¿no?, que es el trabajador. Bien, Nicolás, clarísima la nota y la idea. Te agradezco este ratito. Te mando un abrazo. Buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo.